puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Buenas tardes a todos nuestros seguidores, un día más y una nueva edición de Luces y Sombras. Como siempre intentamos entre programa y programa buscar esa información que queremos hacerles llegar, buscar esos datos, esas pautas de cómo está organizada la sociedad por los de arriba, evidentemente. Y creo que en el programa de hoy va a quedar claro muchas cosas que ocurren en la actualidad. Remontándonos, como hemos hecho muchas otras veces, al pasado. Es decir, para entender el presente tenemos que entender cosas que han ocurrido en el pasado y que siguen ocurriendo en este presente. Pero bueno, como siempre les digo, yo no estoy sola, somos dos. Así que buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que también tú traes esta tarde una noticia vinculada de alguna manera a lo que vamos a hablar. Sí, de alguna manera después. vinculada. Bueno, o sea, ya dijimos al principio que estábamos haciendo pruebas. Seguimos haciendo pruebas y yo creo, o por lo menos a mí me gustaría, quieras que no, o sea, digamos que la experiencia que estamos teniendo es muy buena, pero echas de menos el determinado formato. Vale. Y yo creo que vamos a terminar prácticamente... Creo que no tú solo, creo que hay oyentes que también echan de menos prácticamente algunos con el mismo formato de la radio, con diferencias, o sea, porque habrá sintonías y música determinadas que no se podrán poner, pero yo creo que vamos a terminar prácticamente lo mismo. Vale, me parece bien. Con algunas pequeñas diferencias. Y... bueno, efectivamente, o sea, por un lado, lo que tú comentabas al principio, de que para comprender qué es lo que está sucediendo hay que tirar hacia atrás. Hombre, si el pasado es relativamente reciente, como es el caso, bueno, puede ser que lo consigamos. El problema es si nos tenemos que ir mucho más atrás, porque lo que hemos denunciado en multitud de ocasiones, a ver quién es el guapo que de verdad me explica con detalle cuál es nuestro pasado como civilización. Ah, como civilización, eso es complicado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Tenemos que hacer dentro de poco un programa sobre civilizaciones antiguas nuevamente, ya. Que es algo que a mí me encanta, pero bueno. Entonces, bueno, al hilo de, yo creo que bastante al hilo de lo que vas a comentar, del tema que va en torno al cual va a circular el programa de esta tarde. Yo voy a dar una noticia, o sea, la primera vez en esta nueva etapa en la cual damos noticias antes del programa. Exacto. Hasta ahora estábamos separando las noticias de los programas. Bueno. Yo creo que vamos a seguir haciéndolo. Vamos a intentar hacer bloques. Sí, cada 15 días o algo sí, una de cosa eso así, de bloque de noticias. Lo cual no quiere decir que vamos a intentar también meter noticias en los, en los programas dependiendo de los temas. Claro. Que tengan más o menos relación con el tema que vamos a tratar. Entonces, bueno, esta tarde, que todavía no hemos dicho cuál es el tema, yo voy a empezar por la noticia. Tú empieza con la noticia y ya el tema veremos de qué va después. Bueno, yo creo que hay una cosa que está clara, sobre todo para los que nos siguen, es que ya son ya muchos los programas en los que hemos denunciado a determinadas agencias de espionaje, a determinadas agencias de información de diversos países, por la vigilancia, por el seguimiento y por el control que ejercen, por supuesto sin previo permiso, sobre su población civil. En la mayoría de las ocasiones nos hemos encontrado con un muro, hasta cierto punto lógico, pues es muy difícil, en algunos de los casos, aportar pruebas que demuestren lo que nuestro sentido común nos dicta como cierto, aunque determinados organismos oficiales se niegan a reconocerlo y además nos aseguren todo lo contrario. Y no solo eso, sino que en determinados casos atacan con todo su poderío a quienes teóricamente están poniendo en peligro la labor de determinadas organizaciones.
Digo esto porque somos muchos los que llevamos bastante tiempo denunciando que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos espía y controla a su propia población sin el consentimiento de ésta, y lo que es peor, en contra de las leyes vigentes y de su propia Constitución. Recientemente, y como contestación a una solicitud del senador Ron Wyden, quien solicitaba información sobre el uso no autorizado de equipos de espionaje y de rastreo de teléfonos móviles y de la interceptación de llamadas y mensajes de usuarios civiles, sorpresa, aunque estoy convencido de que nada ocurre porque sí, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el DHS, le ha confirmado al senador la existencia de estos kits de espionaje en la zona de Washington. Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos reconoce la existencia de esos equipos en la capital del país. En el mensaje, el Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado que ha observado una actividad anómala vinculada con el uso de estos dispositivos, conocidos en Estados Unidos como Stingrays, por el nombre de la empresa principal que los está fabricando. Vale. A pesar de que estos kits podrían ser usados por espías extranjeros o con fines criminales, desde el Departamento de Seguridad no han explicado quién los está utilizando. En su carta al senador Wyden, el departamento señaló que estos dispositivos son ilegales y en las manos de actores maliciosos y que amenazan la seguridad de la comunicación resultaría con riesgos económicos, de seguridad y de privacidad. Ya. Pero ellos no saben quiénes los están manejando. No lo dicen. Ya. No lo dicen, que es diferente a que no lo sepan. A que no lo sepan. Los Stingrays que acabo de nombrar son dispositivos de vigilancia de teléfonos móviles que imitan señales de torres de telefonía móvil. Del tamaño de un maletín, los kits envían señales para engañar a los teléfonos celulares y hacerse con su ubicación e información de identificación. Aparte de rastrear el teléfono móvil de un sospechoso, los dispositivos también recopilan información sobre los teléfonos de los transeúntes que se encuentran cerca. Ah, está bien. Siempre estaremos más protegidos, ¿no? Más protegidos, sabiendo que nos tienen controlados a todos. Vamos a ver. Aquí, yo quiero hacer aquí una apreciación, igual que con el resto del programa. A pesar de que estamos hablando de cosas que ocurren en Estados Unidos, yo creo que es algo que se puede hacer extensible. No, pero totalmente. A todos los países. Totalmente. Lo que pasa es que de donde más noticias saltan, quizás porque es más grande, es sí, más importante, y porque, o como lo quieras llamar. Por lo menos en mi opinión, y porque a pesar de toda la gravedad de todo lo que sucede, a pesar de todo eso, bueno, en Estados Unidos existe un gobierno o una manera de gobernar o una manera de ser gobernado que podría interpretarse como democracia. He dicho podría interpretarse. Vale. Perdón, es que después... Pero para nada comparable, por ejemplo, con lo que puede suceder en momentos determinados en China, en Corea del Norte, en Rusia, en España, en determinados países del Golfo Pérsico, de países árabes. Con esto, ojo, con esto a donde quiero llegar, que nadie me malinterprete, porque más de uno estará diciendo este se ha vuelto loco. O sea, Estados Unidos ahora es el paradigma de la democracia. No. Lo único que sucede es que en Estados Unidos, salvo que tengan la mala suerte de descubrir algo lo sumamente importante como para que te quiten del medio, y no lo dudes que lo van a hacer, sí, y además sin consideración, salvo que te suceda, tengas esa desgracia, hay un determinado margen para que tú puedas empezar a manejar una información que en un momento determinado puede ser buena para el pueblo, puede ser. Yo soy de la opinión de que la información que te dejan manejar es la que ellos quieren que tú manejes. Lo veremos a continuación. Pero bueno, el hecho es que ese tipo de información en otros países ni tan siquiera se plantea. Ya. Aquí al menos tenemos la oportunidad, mientras no nos toque la China, tenemos la oportunidad de denunciarlo. Sí, pero sí es verdad que, según veremos después, ya. En cualquier país está sucediendo prácticamente lo mismo que en Estados Unidos, ya, con más margen o con menos margen, pero sí, está sucediendo prácticamente lo mismo, porque tanto la CIA, el FBI y la NSA tienen unos tentáculos muy
muy Sí, largos. Y si no les basta con esos tentáculos, tienen la suficiente influencia sobre otros gobiernos. Sí, y es lo que hemos comentado en muchos programas. Y es que el problema de todas estas organizaciones no es la organización en sí, ni ni quién está al frente. Si es que los que están al frente son meros payasos. Efectivamente. Son monigotes. Efectivamente. O sea, los que están detrás no son ellos. Efectivamente. Ellos están cumpliendo órdenes y la mayoría de las veces que ni se dan cuenta de que están manejados. Exactamente. Ese es el gran problema. Entonces, bueno, la historia es esa. Por eso yo hablaba antes de que yo voy a empezar por el pasado, pero nos daremos cuenta a lo largo del programa de cómo eso sigue totalmente vigente en el presente. Es decir, que se llame Pepe y antes se llamara Juan no es óbice para que pensemos que es exactamente lo mismo. Sí. A ellos simplemente cambian el nombre, como lo hemos visto en los proyectos con el tema OVNI, como a lo largo de los años ha ido cambiando de nombre el nombre de los proyectos, pero a fin de cuentas seguía siendo lo mismo. Pues esto es exactamente igual. Bueno, pues al hilo de todo lo que estamos hablando, yo voy a comenzar a contarles una historia que tiene un comienzo que muchos de ustedes entenderán, incluso creo que estarán de acuerdo conmigo, y es que cada vez más personas, conforme pasan los días, conforme pasan los años, confían menos en los medios oficiales, en los medios de comunicación oficiales, ya que, como ha podido comprobarse en muchísimas ocasiones, realmente estos medios de comunicación lo que hacen es estar sirviendo, por decirlo de alguna forma, a los que están en el poder. Y aquí repito, para que quede bien claro, cuando hablo de los que están en el poder, no estoy hablando ni del gobierno de España, ni del gobierno de Francia, ni del gobierno de Estados Unidos. Estoy hablando de los que detentan el poder, es decir, los que están por encima de todo eso, ¿vale? Bueno, sí es cierto que gracias a Dios mucha gente está despertando y mucha gente se está dando cuenta de que esto está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente lo que hace es darle la espalda a los medios de comunicación oficiales y decantarse por lo que podríamos llamar fuentes alternativas de información, para poder, de alguna manera, informarse y salirse un poco de los hilos que maneja ese poder en la sombra, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, a pesar de que existen, vamos a llamarlo así, dos frentes, uno que sería el oficial y otro que sería el alternativo, muchas veces, sin que nosotros seamos conscientes, tanto uno como otro están manipulados exactamente igual, tanto los medios oficiales como los medios de contrainformación, por decirlo de alguna manera. Que es verdad que dentro de los medios de información alternativa hay mucha gente que no está manipulada, pero sí que hay otros muchos que sí que lo están, ¿vale? Bueno, pues para poder hablar de todo esto es necesario que hagamos primero un viaje en el tiempo, ya que solamente de esta manera podremos ver y podremos entender los mecanismos que utilizan estas personas, esta élite, ellos, como los hemos llamado siempre, con mayúscula, para engañar y para manipular a la humanidad, a todas las personas, ¿no? Bueno, pues en la década de los años 60 aparece en Estados Unidos un movimiento que me imagino que casi todos lo recordarán, por lo menos los de nuestra edad e incluso un poquito más jóvenes lo recordarán, que es el movimiento conocido como movimiento hippie. Ya. ¿Vale? En el que podemos englobar no solamente el movimiento hippie, sino que dentro de ellos podemos englobar un movimiento que se llama de potencial humano e incluso todo lo de donde deriva el tema de la New Age o de la nueva era, a partir del movimiento hippie, ¿vale? Bueno, en el año 1931, Aldous Huxley publicó un controvertido libro que se llamaba Un Mundo Feliz, libro en el que decía textualmente: los viejos dictadores cayeron porque nunca fueron capaces de suministrar a sus súbditos la suficiente cantidad de pan, circo, milagros y misterios, y tampoco poseían un sistema de manipulación mental suficientemente efectivo. Ajá. Por eso cayeron los antiguos gobernantes, ¿no? Ya.
Bueno, bajo el yugo de un dictador, entre comillas, y con una apariencia de demócrata, este tipo de historia funcionaría perfectamente, con el resultado de que la mayoría de los hombres y mujeres aprenderían a amar ese estado de servidumbre en el que estamos metidos y nunca soñarían con una revolución, por ejemplo, que es lo que está pasando en estos momentos. Sí. Y si en algún momento a alguien se le ocurriera soñar o pensar en esa revolución, se crearía una falsa rebeldía con la que poder seguir controlando a la población. Una manera de acusarte de rebeldía. No de rebeldía, sino de rebelión o de atentar contra el Estado. Exactamente. Bueno, hay muchas personas que sostienen que la explosión que tuvo lugar a continuación de la nueva era y de su movimiento para incrementar los niveles de conciencia realmente fue el resultado de la oportunidad que vieron los grandes negociantes de hacer ingentes cantidades de dinero mediante el mercadeo de cosas como el psicoanálisis, el psicodrama, en unas presentaciones que resultaran atractivas para todo el mundo, ¿no? Así como el uso de estos movimientos para, cuidado, saturarnos de contrainformación a todos los niveles. Ya. Por ejemplo, y les pongo un ejemplo, aunque no tiene nada que ver con el tema en general, pero sí el ejemplo es válido. Richard Dolan escribió un libro que se llamó Los ovnis y el estado de seguridad nacional. Bueno, es el primer estudio comprensivo de la respuesta del gobierno de los Estados Unidos durante los pasados 50 años a la irrupción del fenómeno ovni dentro de la conciencia del país. Bueno, la evidencia, que incluye documentos gubernamentales, por supuesto, sugiere, atención, que un grupo de especialistas que operaba de manera clandestina ideó y llevó a cabo el más masivo encubrimiento en la historia del gobierno, que los movimientos, de alguna manera, como el potencial humano y la nueva era, fueron elementos clave en ese encubrimiento. Cuidado con el tema de la nueva era, ya hicimos un programa sobre ella, y vimos cómo podía estar de forma inconsciente sirviendo a esos grupos de poder, a esa élite. En otras palabras, no solamente se utilizó a esa comunidad de ideas alternativas como instrumento involuntario para la diseminación de desinformación, sino que es bastante probable que ella misma fuera una creación de un grupo de especialistas como parte de lo que se ha llamado el COINTELPRO. Es decir, y eso lo decíamos en el programa que hicimos sobre la nueva era, de cómo pudo haber sido un movimiento creado desde el poder en un momento determinado. Sí. Bien. En otras palabras, es bastante probable que los más exitosos gurús y empresarios de la nueva era sean agentes de esto que yo he nombrado antes. Además es que del COINTELPRO. Lo cual no quiere decir lo mismo que cuando hemos hablado de religión, o en concreto la religión católica, cuando hemos criticado, por ejemplo, al Vaticano, no nos estamos metiendo con los creyentes. Nos estamos metiendo con la organización. Con la organización, efectivamente. Pero y aquí tú estabas hablando de lo mismo. Claro, pero es que además veremos, perdón Eduardo, veremos cómo donde se infiltran realmente es en las cúpulas de poder de todos estos movimientos. Por eso, como bien dices tú, no estamos yendo en contra del pueblo que en su momento además es que puede ser que el movimiento en sí como tal, su germen inicial fuera absolutamente puro, pero que automáticamente fue infectado porque era lo que interesaba. De eso es de lo que vamos a hablar precisamente. De eso es de lo que vamos a hablar. ¿Vale? De cómo se infiltran, ¿vale? Es decir, el objetivo de COINTELPRO, que ahora veremos lo que es, parece ser el de atacar o neutralizar a aquellos que realmente se afanan, que aquellos que realmente buscan la verdad, que buscan respuestas. Como surja un movimiento de ese tipo, automáticamente se infiltran entre la cúpula de estos movimientos para desbaratarlos por completo, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que tú estabas diciendo. Los grupos que se muestran resueltos y que son sinceros en las investigaciones que hacen y en el tipo de vida que pueden llevar y de la búsqueda que ellos hacen de la verdad por diferentes caminos, lo que hace es que de repente son infiltrados
atacados y marginados, de acuerdo a los procedimientos estándar del COINTELPRO. Ya. Vale. Y ustedes se estarán preguntando qué demonios es esa extraña palabra que estoy pronunciando. Bueno, COINTELPRO, o Programa de Contrainteligencia, era un programa secreto del FBI para socavar los levantamientos populares que se extendieron por todo Estados Unidos durante los años 60. Aunque el nombre, como ya dije antes, viene de Programa de Contrainteligencia, sus objetivos no eran los espías enemigos. O sea, realmente no era contrainteligencia, porque no estaban buscando a espías de otros países, a espías enemigos, ¿vale? El FBI lo que hizo fue intentar eliminar a la oposición política radical dentro de los Estados Unidos, ¿vale? Cuando las formas tradicionales de opresión fallaron en su intento de contrarrestar la insurrección que se estaba produciendo en los años 60, el departamento que hizo tomó la justicia por su mano y secretamente usó el fraude y la fuerza para sabotear las actividades políticas protegidas por la Constitución. Hay que decir que sus métodos iban mucho más lejos de la mera vigilancia, es decir, no solamente vigilaban, sino que se convirtieron en una versión doméstica de la acción encubierta, por lo que la CIA es famosa en todo el mundo, es decir, el FBI aquí fue un poco de mano de la CIA. COINTELPRO comenzó en el año 1956 y estaba diseñado para causar confusión y conseguir deserciones en un primer momento dentro del Partido Comunista de los Estados Unidos. No obstante, el programa fue poco a poco ensanchándose para incluir el desbarajuste que se había provocado en el Partido de los Trabajadores Socialistas, en el Ku Klux Klan, en los grupos nacionalistas afroamericanos, incluyendo a las Panteras Negras, la Nación del Islam y el movimiento sociopolítico de Nueva Izquierda, que agrupaba a grupos pacifistas, comunidades y grupos religiosos. Es decir, esto fue como un elefante en una cacharrería. Ellos entraron a saco con todo lo que no iba a favor o no iba a propiciar lo que ellos deseaban que ocurriera. Ya. Algunos partidarios de ese programa lo que argumentan es que el proyecto estaba fundamentado en el conocimiento que tenía el FBI de que algunas organizaciones radicales, algunas organizaciones de izquierda, estaban siendo manipuladas por agencias de inteligencia extranjeras hostiles. Sí. Es decir, sí, el peligro viene de fuera. Exactamente, el peligro viene de fuera, el peligro entre comillas no está dentro, viene de fuera, ¿vale? Bueno, es verdad que el FBI tuvo acceso a un texto en el que se mostraba, o eso nos han dicho, que la Unión Soviética y la KGB manipulaban y trabajaban al amparo del Partido Comunista de Estados Unidos con propósito de espionaje e incitación a disturbios. Pero claro, eso es lo que ellos dicen. Y si no tenemos que creer todo lo que ellos dicen, mal vamos. ¿Vale? Yo no. ¿No te lo crees? Normalmente no. No sé por qué. En alguna ocasión me equivocaré, porque está claro que alguna vez dirán la verdad. Alguna vez dirán la verdad, como ha sucedido en la noticia de la que acabas de hablar, es decir, que la NSA por fin ha reconocido, entre comillas, porque realmente lo que ha reconocido es que hay un mayor número de uso de ese tipo de aparatos. Punto. Exacto, punto. No vaya a ser que digan demasiado. Pero eso sí, o sea, ha reconocido que ese tipo de aparatos existen y que se puede utilizar para. Sí. Y que se están utilizando ahora. Ahora, ¿quién o por qué no se sabe, eso no se sabe. Bueno, algunas de las campañas más importantes de COINTELPRO fueron contra el Partido de los Trabajadores Socialistas, contra el Ku Klux Klan, la Nueva Izquierda, grupos de liberación negra como las Panteras Negras y la República de Nueva África, grupos independentistas puertorriqueños, el movimiento amerindio y la organización Whitterman. Pero ¿cómo sabemos del COINTELPRO? Pues muy sencillo. Fue descubierto en marzo del año 1971 cuando unos archivos secretos fueron sustraídos de una oficina del FBI. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues un grupo de radicales de izquierdas, o así los llamaron ellos, entró en una oficina satélite del FBI, haciéndose llamar la Comisión Ciudadana que investiga al FBI. Ya. Entonces, ¿qué hicieron? Se hicieron con varios dossiers, con varios ficheros,
y pasaron la información a las agencias de noticias. Bueno, está claro que esto hizo mucha pupa, que hizo mucho daño al FBI. Y en un cierto tiempo el director del FBI, Hoover, en ese momento, declaró que el COINTELPRO se había terminado y que todas las futuras operaciones de contrainteligencia serían llevadas caso por caso y publicados en prensa. Y nosotros no lo creemos, claro, Sí. que lo iban a publicar todo en la prensa, vale. Las peticiones basadas en la libertad de información, que era lo que realmente pedían, los múltiples pleitos y las confusiones públicas de agentes profundizaron el desenmascaramiento hasta el surgimiento del gran escándalo, ¿vale? Para controlar el daño que se hizo con esos documentos que se sacaron del FBI y que pusieron al descubierto a ese programa de contrainteligencia, pues llevaron a que se produjera un gran escándalo, ¿vale? Entonces, bueno, para controlar el daño que le habían hecho al FBI y restablecer, entre comillas, la legitimidad del gobierno que acababa además de salir de la guerra de Vietnam y del Watergate, el Congreso y las Cortes obligaron al FBI a revelar parte de lo que habían hecho y hacerles prometer que eso no volvería a suceder nunca más. Ya. Nunca. Nada más, es que uno de los grandes problemas, y eso no lo encontramos todos, o sea, tú, yo, el otro y el de la moto, es que cuando estás en una sociedad en la cual ya te has acostumbrado a que una serie de parámetros, una serie de valores que normalmente cada vez que se pueda se van a intentar vulnerar, y cada vez que se pueda lo que te van a contar es mentira. Si en un momento determinado te cuenta, si en un momento determinado aparentemente se filtra una noticia o algo que puede destapar algún escándalo, los primeros que desconfiamos somos nosotros. Claro. Y esa eso es lo que han comillas, conseguido. es la gran arma que tienen ellos. Claro, eso porque es lo que han conseguido. Cuando tienen una fuga, claro, o una filtración que siempre existe, no la creemos. Nos cuesta trabajo creerlo. Claro, efectivamente, ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, pues en el informe final del comité que se seleccionó para estudiar todo el caso del COINTELPRO y toda la historia, este proyecto de contrainteligencia fue recriminado de alguna manera, y se dijo que muchas de las técnicas usadas, y esto es textual, serían intolerables en una sociedad democrática. Es decir, las técnicas que había utilizado con COINTELPRO serían intolerables en una sociedad democrática. Incluso si todos los objetivos hubiesen estado envueltos en actividades criminales. No. Pero COINTELPRO fue mucho más lejos de eso. El FBI lo que hizo fue condujo una sofisticada operación de vigilancia con la intención directa de impedir el ejercicio de la libertad de expresión y asociación proporcionados por la primera enmienda, con la teoría de que prevenir el crecimiento de grupos peligrosos y la propagación de ideas perniciosas protegerían la seguridad nacional e impedirían la violencia. Ya. Esa es su respuesta de alguna manera, ¿vale? Sí. Pero es que si nos damos cuenta, a día de hoy está sucediendo lo mismo. Ya. Exactamente lo mismo. Nos quitan la libertad de expresión para que esto no produzca escenas de violencia o escenas de... Pero bueno, vamos a ver, ¿pero dónde vivimos? Bueno, realmente vivimos en... Mejor no decirlo, pero bueno. Vamos a ver ahora cómo funcionaba o cómo funciona el COINTELPRO. Bueno, el FBI, ¿qué hizo? Instruyó de forma secreta a un grupo de agentes para proponer un proyecto que redirigiera, desacreditara, desorganizara y rompiera, o al menos neutralizara, a grupos e individuos específicos. Se fomentó una gran coordinación con la policía local y los fiscales, pero la autoridad final residía en altos cargos del FBI en Washington, que pedían la seguridad de que el departamento quedase con las manos limpias bajo cualquier circunstancia, evidentemente. Ya. En ese momento fueron aprobadas más de 2.000 acciones individuales. Y los documentos que habían sustraído de esa sede del FBI revelaban 3 tipos de métodos. Y dime
tú, Eduardo, y los oyentes que me estén escuchando, si esto no les suena. Decía que los documentos revelaban que habían usado 3 tipos de métodos. El primero, infiltración. Agentes e informadores no solo espiaban a los activistas políticos. Su principal función era desacreditar y desorganizar. Informar, crear confusión y enfrentar a los miembros del grupo. A mí esto me suena mucho. ¿Qué quieres que te diga? Otra de las formas que utilizaban. El FBI y la policía también llevaron a cabo una batalla psicológica desde el exterior, a través de publicaciones ficticias, falsificación de correspondencia, cartas, llamadas anónimas y similares. A mí me sigue sonando. Acoso, intimidación y violencia. Esto incluía desahucios, pérdidas de empleo, allanamiento, vandalismo, citaciones judiciales, arrestos falsos, violencia física. Te cercan, te quitan tu todo lo que te puede mover en un momento determinado. Efectivamente, realmente lo que hacían era intentar asustar a los activistas de estos movimientos y abrir una especie de brecha en su grupo, en su movimiento, en lo que ellos estaban llevando en ese momento, ¿vale? Entonces los agentes del gobierno o bien negaban su implicación, o si no podían negarla, lo que hacían es que se protegían detrás de un ficticio pretexto legal. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de los movimientos de los negros y de los nativoamericanos, estos asaltos incluyeron asesinatos políticos y eran tan extensos que podríamos considerar que ascendían al título de terrorismo por parte del gobierno. Ya. Yo creo que eso lo seguimos viendo hoy en día. Hombre, yo creo que sí. Pero bueno, hay que ver cómo a veces lo que ocurrió en el pasado nos da idea de lo que está ocurriendo en el presente. Bueno, las operaciones más intensas, como yo creo que sabremos todo el mundo, fueron dirigidas contra el movimiento negro, particularmente contra el Partido de las Panteras Negras. Este especial acoso fue el resultado del racismo por parte del FBI y la policía, la falta de recursos de la comunidad negra para defenderse y la tendencia de los medios y de la mayor parte de los blancos en general a ignorar o tolerar los ataques sobre los grupos negros. Cuidado, porque si nos retrotraemos unos meses simplemente en el tiempo, veremos cómo han actuado la policía de Estados Unidos en muchas ocasiones contra personas de raza negra. Vale. También reflejó el miedo de los gobiernos ante el movimiento negro debido a su militancia, su extenso apoyo tanto dentro del país como internacionalmente. Y estos objetivos no fueron solo limitados a aquellos que usaban violencia física o tomaban las armas, por ejemplo. Y tenemos ejemplos: Martin Luther King, David Deliner, Philip Berrigan y otros líderes pacifistas figuraban en lo más alto de la lista, así como los proyectos directamente protegidos por la Carta de Derechos, como los periódicos alternativos. Es decir, no iban hacia momentos en los que se generaba violencia, no, iban incluso hacia líderes pacifistas y hacia van en contra de todo aquel que no siga la corriente que dicta el gobierno. Exactamente. Por ejemplo, mira, los Panteras Negras fueron atacados mientras trabajaban en actividades relacionadas con el reparto gratuito de comida, la sanidad y el control de la comunidad sobre las escuelas y los abusos policiales. Por eso les atacaron. Según dicen muchos, esto fue terrorismo por parte del FBI y la policía. ¿A qué llevó con el tiempo? A que los Panteras Negras tomaran represalias mediante acciones armadas, que más tarde fueron usadas efectivamente como pretexto para justificar la represión que se había ejercido sobre ellos. O sea, es muy sencillo. Tú no haces nada, yo te ataco, tú estás hasta las narices de que te ataque y entonces me atacas. Y entonces yo te culpo porque me has atacado. Claro. Y tú eres quien ha levantado exactamente, tú eres el que primero ha levantado la mano. Sí. Bueno, pues eso era lo que hacían estos grupos. Bueno, pues después de que ocurriera todo esto, se nombró un comité, el Comité Church, que documentó la historia de cómo era usado el FBI con fines de represión política.
Bueno, pues dicho comité, y tú me dirás ahora si no te recuerda a lo que has nombrado tú en la noticia que has dado. Dicho comité concluyó, y cito textualmente, que demasiadas personas han sido espiadas por demasiadas agencias del gobierno y demasiada información ha sido recolectada. El gobierno a menudo ha llevado a cabo vigilancia secreta de ciudadanos, según sus creencias políticas, incluso cuando esas creencias no suponían amenaza alguna de violencia o actos ilegales en nombre de un poder extranjero hostil. El gobierno, operando principalmente a través de informantes secretos, pero también usando otras técnicas intrusivas como pinchazos telefónicos, micrófonos espías, apertura de correos subrepticia y robos, ha barrido vastas cantidades de información sobre las vidas, vistas y asociaciones de personales de ciudadanos americanos. Investigaciones de grupos estimados potencialmente peligrosos e incluso de grupos sospechosos de asociarse con organizaciones potencialmente peligrosas han continuado durante décadas, a pesar del hecho de que estos grupos no se involucraron jamás en actividades ilícitas. Se han acosado y desbaratado grupos e individuos por sus puntos de vista políticos y sus estilos de vida. Las investigaciones en vagos estándares cuya amplitud hacía inevitable la recolección masiva. Se han empleado tácticas desagradables y despiadadas, incluyendo intentos anónimos para romper matrimonios, irrumpir encuentros, condenar al ostracismo a personas en sus profesiones y provocar rivalidades en los grupos que eran su objetivo, que podían resultar en muertes. Las agencias de inteligencia han servido a los objetivos políticos y personales de presidentes y otros altos oficiales, mientras que las agencias a menudo cometían excesos en respuesta a la presión de los altos oficiales de la rama ejecutiva y el Congreso, y también ocasionalmente incitaban actividades impropias y luego las ocultaban a los oficiales que tenían el deber de informar sobre las mismas. Esto es lo que dice el informe Church. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Cuántas veces hemos oído informes como ese? O sea, ¿cuántas veces en determinadas historias y cuando alguien se ha visto o bien sumamente presionado o bien descubierto, o si pensamos mal, le ha interesado dar la noticia para conseguir otro objetivo, pero el hecho es que lo ha soltado? Porque a mí lo que no me cabe ninguna duda es que noticias de este tipo salten porque a ellos les interese que salten, o salten porque se descubran. Sí. Lo que estoy convencido es que existe. O sea, el hecho en sí existe, no es una invención. No, por supuesto el hecho que en sí no, el existe. hecho existe. Pero es que no solamente está aquí, es que está en cualquiera de las parcelas que recorramos. O sea, ¿qué sucede? O sea, con temas que hemos tratado en otros programas, con experimentaciones con humanos. ¿Qué sucede? O sea, se descubre y pobrecito no sé qué, una indemnización y se pide perdón y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está, pero el mal ya está hecho. Pero cualquiera de nosotros, en nuestro trabajo normal, cometemos un desliz o durante 2-3 días nos rendimos al nivel que se supone que tenemos que rendir, y lo normal es que si no nos echan, nos van a percibir expedientes. Exacto. Nos van a apartar, nos van a degradar. Pero a estos señores no sucede nada de eso. No, por favor. Estos señores son una piña tan sumamente compacta que cuando llega el momento es que da igual. Da igual, o sea, da igual. Nosotros seguimos siendo las víctimas y vamos a seguir siendo las víctimas mientras queramos seguir siendo las víctimas. Bueno, y no olvidemos que me ha pasado decirlo, que detrás de, evidentemente, todo este tipo de historias, no en aquel momento, pero parte en aquel momento y parte ahora, muchas de estas organizaciones extrañas han estado siempre financiadas y vinculadas a las mismas personas, no. Entre ellos sobre todo Soros y los Rockefeller. No. Bueno, es difícil saber a ciencia cierta qué tipo de impacto causó el COINTELPRO, o el que está causando en estos momentos, ya que no se sabe exactamente en cuántas operaciones estuvo implicado, ni hacia qué personas o grupo, excepto los más llamativos que se han salido a la luz, como los que hemos visto ya, ¿no? Aún así queda claro una cosa, y es que COINTELPRO deformó la visión pública de los grupos radicales de manera que ayudaba a aislarlos y además legitimaba la represión política. No. Que exacerbó la debilidad de estos grupos, haciendo muy difícil para los activistas sin experiencia de los 60 el aprender de sus errores
para construir unas organizaciones más sólidas y más duraderas. Es decir, en los años 60 lo tenían más fácil. Ahora no quiero decir que lo tengan súper fácil, súper difícil, pero sí es verdad que probablemente lo tengan un poquito más difícil, porque los que pueden formar parte de organizaciones, como veremos a continuación, que puedan ser molestas para determinados gobiernos, tienen un poco más la mosca detrás de la oreja y no se fían tanto. Entonces quizás ahora sea no difícil ni imposible, pero sí quizás un pelín más difícil, ¿vale? También tenemos que sus asaltos violentos y la manipulación encubierta con el tiempo ayudó a que algunos de los grupos más comprometidos y con mayor experiencia se retirasen de la organización de las bases y reemplazaran las acciones armadas que los aislaba y privaba al movimiento de gran parte de su liderazgo, ¿vale? Bueno, COINTELPRO a menudo convencía a sus víctimas para autoinculparse o para culparse unos a otros por los problemas que el mismo programa creaba, dejando un legado de cinismo y de desunión que persiste a día de hoy. Yo estoy cansada de decirlo, y es una cosa que para mí es obvia lo que está pasando hoy en día, y no me extrañaría que fuera obra de todo esto, y es lo que ya he dicho en varias ocasiones. Nos están enfrentando y no somos conscientes. Nos están enfrentando, y eso cualquiera que se meta en redes sociales lo captará a los 5 minutos. Se están enfrentando, tú porque eres negro y yo porque soy blanco, tú porque eres gay y yo porque soy hetero, tú porque eres mujer y yo porque soy hombre, tú porque eres eres católico y yo soy protestante. Y aquí tú eres catalán y yo soy... Exactamente, tú eres catalán y yo soy español. Bueno, tú eres catalán pro-republicano. Exactamente, exactamente, ¿vale? Entonces nos están enfrentando, y es una de las armas que utilizaba en su momento el COINTELPRO, es decir, el buscar los enfrentamientos entre las mismas facciones, ¿vale? Vamos a ver, si en los dichos populares, en los refranes y demás, es donde está la sabiduría, además la sabiduría de siglos. O sea, divide y vencerás. Divide y vencerás, efectivamente. ¿Se qué más? Bueno, pues operando encubiertamente el FBI y la policía podían debilitar la creciente oposición política en aquel momento, sin dañar la convicción de la mayor parte de la población de Estados Unidos, que en su momento creían que vivían en una democracia, con libertad de expresión y donde reinaba e imperaba la ley. Ya. Eso era lo que creían y lo que siguen creyendo, no solamente los estadounidenses, yo creo que todos los países del mundo, o gran cantidad de los países del mundo, siguen pensando aquellos que son democráticos, que viven en democracia. ¿Dónde estará la democracia? Digo yo, me lo planteo. No en Estados Unidos, sino en muchos sitios, pero bueno. Bueno, después de lo que les he contado, quizás muchos piensen que este proyecto, el COINTELPRO, es algo del pasado. A pesar de que, como hemos ido viendo a lo largo del programa, existen muchas coincidencias con hechos y con datos de cosas que ocurren a día de hoy. Y no solamente en los Estados Unidos, sino en cualquier país. Esto es lo que nos lleva a pensar que a día de hoy existen muchos indicios de que, a pesar de que dijeron que esto se había terminado, que iban a ser buenos y que nunca más volverían a hacer una cosa de estas, esto nos hace sospechar que efectivamente el COINTELPRO, con ese nombre o con cualquier otro, continúa operando. Yo solamente les voy a poner un ejemplo. Sí es verdad que también es de Estados Unidos, pero sí es verdad que nos tocó a todos, nos llegó a todos, porque yo creo que fue el fin de algo y el comienzo de otra cosa no tan bonita. Y es un ejemplo que es uno de los más trágicos momentos vividos en este siglo XXI, y de cómo el programa de COINTELPRO sigue vigente por más que digan que no. Y sobre todo por la intervención de los medios de comunicación. Evidentemente. Y de la imagen. Evidentemente. Bueno, el 11 de septiembre de 2001 sigue teniendo una gran repercusión en la memoria colectiva por el grado de violencia que tuvo y por la gran cantidad de mentiras que nos contaron. Tanto es así que, como ya saben, se crearon una gran cantidad de asociaciones que se autodenominan por la verdad del 11S. Sí. Bien, pues parece que este tipo de organizaciones es uno de los ejemplos de los que tienen en el punto de mira los del COINTELPRO.
El profesor de Derecho de Harvard, el señor Cass Sunstein, nombrado por el presidente Obama para dirigir la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, propuso que el gobierno de Estados Unidos debe infiltrar agentes y desacreditar a los grupos de activistas. En relación con este último, el llamado de Sunstein incluye a los activistas por la verdad del 11S, quienes desafían la versión oficial de los hechos, y aunque reconoce que en el pasado el gobierno de Estados Unidos ha estado implicado en conspiraciones, cree confiadamente que eso ya no existe. Ya. Estados Unidos ya no está implicado en conspiraciones de ningún tipo. No. Y lo que propone precisamente... Está implicada en una gran mentira. En una gran mentira, efectivamente. Hablo de gobierno. Fíjense que estamos diciendo que Sunstein incluye en los grupos donde se deben infiltrar agentes para desacreditar a las personas, lo que incluye son a los activistas por la verdad del 11S. Sí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues Sunstein asegura que los grupos que cuestionan la versión oficial sobre los acontecimientos del 11 de septiembre son peligrosos y podrían conducir a alguna gente a la violencia, pero evidentemente no presenta ningún tipo de prueba que pueda corroborar esta afirmación. Este profesor de Derecho de Harvard asevera que no resulta productivo refutar a estos grupos en público. ¿Vale? En público se les da la razón. En cambio, lo que sugiere que sería más eficaz es infiltrar agentes y desacreditar premeditadamente sus fuentes internas. Ya. En esencia, Sunstein está pidiendo un regreso del COINTELPRO. Volver a infiltrar agentes. Pero si es que da lo mismo los nombres que les pongamos, si es que los proyectos Sí, siguen siendo los mismos, han pasado los años y siguen siendo, la esencia es la misma. Se le ha cambiado el nombre y en momentos determinados se ha dicho que han acabado, en momentos determinados se ha dicho que se ha vuelto a restablecer el programa. Pero realmente es que el programa el programa en sí, o lo que es la esencia de lo que se pretende conseguir, es la misma siempre. Es la misma. Siempre es la misma. O sea, yo necesito conseguir el poder y para conseguir el poder tengo que valerme de una serie de armas, que es la información, el control de la población, la mentira, la desinformación. O sea, eso va unido a lo que te he dicho al principio del control de la información. Vale, perdón. Pero que sí, vamos a ver. A mí me llamó mucho la atención lo que la decían. Coacción, y si llega el momento, te quito del medio. Sí, pero vamos que esto a ver. suena muy bestia en países democráticos, sí. Vamos a pero ver. ¿qué está sucediendo? O sea, ¿qué ha sucedido últimamente entre Rusia y el Reino Unido? Con el problema, con un supuesto caso de envenenamiento de dos refugiados rusos en... Ah, sí, cierto. Además que no quiero ni entrar en detalles, o sea, pero para mí me sirve como ejemplo. O sea, ¿qué ha sucedido? Es que estamos intentando, o sea, o por lo menos ellos están intentando que nosotros rememoremos y revivamos otra vez lo mismo. Es decir, la Guerra Fría, ¿por qué tuvo que terminar? No, perdona, ahora te vas a tragar tres platos de Guerra Fría. Sí. Porque además te voy a multiplicar la Guerra Fría que antes era entre Estados Unidos y Rusia, te la voy a multiplicar con Corea del Norte, te la voy a multiplicar con China y con determinados países árabes. Sí. Y cuando terminemos, que no vamos a terminar, ya veremos qué es lo que te pongo encima de la mesa. O sea, sí. Tú te vas a atragantar porque lo digo yo. Sí. Es que realmente es lo que están haciendo. ¿Ya Vamos está? a ver, manipulan los medios de comunicación. Cuidado, oficiales y alternativos, porque yo estoy convencida de que muchos medios de comunicación alternativos, sin quererlo y sin saberlo, están siendo manipulados, porque se están haciendo eco de noticias que no son reales, que hasta incluso nosotros, que no somos nadie en todo esto, podemos caer. Claro que podemos caer. Y en un momento determinado dar una noticia que nos parece verídica y resultar ser totalmente falsa. Es decir, de forma inconsciente estaremos siendo manipulados por esta gente. Sí. Entonces, lo que dices tú, ¿qué pasa? Que a nosotros no, porque bueno, somos una gotita de agua en medio del océano. De momento.
Pero sí es cierto que hacia nosotros no, pero hacia gente que tiene una proyección muchísimo más grande que nosotros. No hablo a nivel de programas de radio, no hablo de eso. Hablo a nivel de organizaciones, a nivel de gente que está batallando, de gente que está dando la cara por todos nosotros. Ahí es donde se hace sentir todo ese tipo de historias. Y ahí es donde el dividir y el vencerás. Y que desgraciadamente existe una máxima que es que todo el mundo tiene un precio. Sí. Y eso desgraciadamente es así. O sea, mayoritariamente hay excepciones, pero mayoritariamente es así. Sí. Y el que no termina vendiéndose de una manera, se termina vendiéndose de otra. De otra, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Y de una manera o de otra, y de eso terminas se valen. sirviendo a aquel que se supone con el cual estás totalmente enfrentado. Efectivamente. Que vamos a ver. Y que lo que te ha servido tener una legión de seguidores detrás. Exactamente, que vamos a ver vamos a ver momentáneamente, incluso nosotros haciendo este programa podemos ir a favor de estos tíos sin saberlo. Me refiero de en los un que momento controlan. determinado, sí, puede ser. Es decir, igual estamos dando una información que a nuestros ojos es totalmente verídica y estamos dando la información que ellos quieren que den. Eso es muy difícil de tamizar. Sí, sí. Eso es muy difícil de tamizar. Pero también es verdad que le damos mil vueltas. Hombre, Y eso razonamiento. sí es Intentamos verdad. que no solamente nosotros, sino intentamos que nuestras dudas ponerlas en público para que la gente también dude con nosotros y aporte todo lo que quieran aportar. Exactamente, está claro. Porque es la única manera de que entre todos consigamos saber qué es lo que hay de verdad y de mentira. Eso es complicado, Es complicado, Es pero muy complicado. No es imposible. Y no es imposible, pero muy difícil sí que lo es, eso sí es verdad. Porque pero lo mismo que las redes sociales y los medios informáticos ahora mismo pueden ser en un momento determinado una trampa para facilitarte determinada información que no sea cierta e engañarte, también es un arma absolutamente buenísima, de primer orden, para que algo instantáneamente esté en tu conocimiento. Que antes eso era imposible. Claro, no, por supuesto. Está claro. Hay que saber hacerlo, hay que saber meter el filtro, hay que saber de quién te rodeas, en quién pones tu confianza, a quién escuchas. Y aún así a veces te puedes equivocar. Claro que te puedes equivocar. Evidentemente. Pues esperando no equivocarnos esta tarde. Eso esperamos. Hasta aquí yo creo que nos ha dado el programa de hoy. Ya como dijo antes Eduardo, iremos haciendo pequeños cambios. También la gente me está pidiendo que vuelva a hacer las introducciones. Veremos cómo lo podemos hacer, porque lo que decías tú, el de poner música y demás, ya veremos. a veces estamos haciendo pruebas y averiguaciones, seguimos, a ver exactamente, hasta dónde podemos llegar. Bueno, tenemos en cuenta las opiniones que nos van dando los oyentes, aunque de momento a lo mejor no las hagamos sobre la marcha, pero sí que las tenemos en cuenta y que las valoramos y que las estamos estudiando. Si se hacen, se harán pronto. O sea, no va a ser no, dentro de un año ni de dos. Exactamente, no. Dentro de poco seguramente iremos viendo poco a poco cómo van cambiando las cosas aquí. Pues nada, Eduardo, estoy yo bonita. Eduardo, darte las gracias por haber compartido este rato conmigo y con todos nuestros seguidores. Ya sabes, como siempre, que ha sido un placer. Y bueno, como no, darle las gracias a todos ustedes por habernos seguido un rato más, por haber estado un rato más con nosotros. Y me despido diciéndoles lo mismo de siempre, porque creo que esto es una máxima que deberíamos tener todos. Que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta la próxima edición de Luces y Sombras.